Sale. Muy bien, y aquí me borro. Perfecto. Entonces, ya el último tema que nos queda aquí de la parte de matemáticas es la parte de estadística. Y entonces, ya tomando en cuenta esto, ya cerraríamos aquí con todos los temas y ya nada más nos quedaría ir repasando. Entonces, cuando les ponen a ustedes aquí el manejo de la información, de manera estadística, entonces hay que revisar algunos conceptos, por ejemplo, pues sí, para qué sirve, en qué planos nos corresponde, y luego algo que se llama medidas de tendencia central, que son algunos conceptos como moda, media, mediana, rango, y después también lo que veríamos sería la forma de expresarla gráficamente, ya sea en forma de histogramas, gráfica de puntos, circulares, en fin, prácticamente eso es lo que vemos aquí. Por eso te digo que ya es muy, muy poquito lo que nos falta, ¿no? Entonces, viendo esto, nos damos cuenta que, por ejemplo, esta es una disciplina, es una rama de las matemáticas que se utiliza muchísimo en prácticamente todos los campos del conocimiento y de la actividad. ¿Por qué? Porque lo que nos ayuda es a recopilar datos, ¿no? A recopilar datos, organizarlos, luego interpretarlos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a tener? Por ejemplo, yo puedo tener aquí muchos datos, ¿no? Por ejemplo, de comportamiento de mis clientes en un restaurante, ¿no? Yo los voy organizando y después puedo sacar, en este caso, mis gráficas para entender si de qué a qué hora vienen más clientes, qué clientes, qué platillo es el que más se vende, cuáles son los precios, en este caso, si han subido, se han alterado con respecto a los insumos, en fin. Entonces, la estadística nos ayuda en cualquier parte para ello. Digamos, en esta eh, ciencias, por ejemplo, si quieres estudiar, por ejemplo, psicología, la estudias mucho, pues también para tener los datos, en este caso de tus pacientes o de algún estudio que estés haciendo grande, ¿no? Y puedes sacar muchísimos datos, en este caso, y organizarlos, interpretarlos. Entonces, prácticamente no hay pocas ramas de la ciencia, en este caso, que no utilicen la estadística, ¿no? Entonces, por eso también se les enseña como una forma de empezar a utilizar esta herramienta, porque, por ejemplo, ustedes se van a enfrentar ya en la prepa, no nada más van a ver estadística, sino van a ver otra rama que va muy asociada a esto, que es la probabilidad, entonces probabilidad y estadística. Y una es para entender, para recopilar los datos, y la otra es para calcular la forma que pueden suceder o se pueden llevar a cabo las acciones a través de los datos. Ujú. Entonces, nosotros aquí, cuando tenemos la parte de estadística, nosotros vamos a agarrar y vamos a tener todos, por ejemplo, todas estas formas de poder organizar, ¿no? A través de indicadores. Ujú. Indicadores, en este caso, podemos sacar los promedios, las razones, ¿no? Las proporciones, estos sí están a 1 a 3, los índices, las tasas, es decir, vamos a tener datos de un lado y vamos a tener otro y vamos a ver cómo se pueden relacionar todos estos. Esto es prácticamente lo que hace la estadística. Y entonces vamos a tener dos tipos de razonamiento estadístico. Uno que se llama cuantitativo y otro que es cualitativo. ¿Mm? El cuantitativo se refiere a la formación de los datos, es decir, los datos en forma de números. Y cuantitativo es en forma de nombre. Entonces vamos a tener los datos, pero como nombre y aquí expresados en números. Entonces, ¿por qué aquí lo cuantitativo nos lleva, por ejemplo, a que nosotros revisemos cualidades, de las cosas, como si es rojo, si es rosa, si es amarillo, si es alto, es bajo, ¿no? Y cuantitativo, en este caso, nos dice las cantidades, ¿no? Es decir, es 2, 3, 4, 5. Entonces, prácticamente la estadística necesita tener, cuando vas a hacer un estudio, pues tener indicadores para poder, en este caso, determinar qué tipo de estudio vas a hacer, ¿no? Muy, muy, muy importante, primero, tener la evidencia de los indicadores. Ahora bien,
En este caso, nosotros podemos, al final de que hacemos nuestras recopilación de datos o tenemos todo lo que queremos, podemos nosotros hacer nuestros datos, nos podemos vaciar en varias formas. De hecho, existen algunos programas, por ejemplo, como Excel, ajá, como Excel, que está en el programa Office, en este caso que tienes tu computadora, por ejemplo, tienes el Excel o tienes el SSP, así, que también hace información estadística. Tú pones los datos y ese te saca los datos según como tú quieras. Quieres en barras, histogramas, barras circulares. Entonces, ¿qué son estas referencias? Estas son prácticamente la forma en que nosotros ya tenemos organizado y dependiendo del estudio, incluso dependamos lo que queramos, ¿no? Cómo queramos, no sé, expresarlo, ¿no? Podemos utilizar las barras, en este caso, que son barras simples, ajá, las ponemos aquí y nos dice que Pedro, Jorge, Antonio y todo, cuántas frutas se comen al día. Entonces, una barra simple y nos dice en este caso que Maribel es la que come más, luego sería Pedro, luego Jorge y Antonio. Entonces, es una forma de verlo, ¿no? Eso es muy importante. Cuando es de puntos, podemos hacer esta misma gráfica aquí, nada más que aquí no la tenemos, y podemos comenzar así, ¿no? Y podemos graficar esto mismo, ¿no? Un punto acá, otro punto acá, otro punto acá y otro punto acá. Y entonces podemos hacer nuestras gráficas también de ese tipo. O sea, ese es uno. El histograma, en este caso, aquí es un poquito más complejo porque estamos organizando muchísimo más información, ¿no? Entonces tenemos más datos, más información, es más grande y entonces también nos da un punto relevante que podemos también entender una serie de datos más grande. Viene de ¿no? De historia y de grafo, o sea que tiene que ser amplio. O tenemos barras agrupadas o barras en este caso comparadas, donde podemos tener los datos que se comparan. Por ejemplo, los de azul representan a los hombres, por ejemplo, y las naranjas a las mujeres, por decir algo, o esto es de un año y esto es del otro año, esto es un año, otro, o un mes y un mes, en fin, y vamos comparando, en este caso, el avance o retroceso de nuestros datos. Y la circular o la pizza, como se le conoce, esta, por ejemplo, nos da a entender, por ejemplo, los porcentajes. Esta es buena los porcentajes, ¿no? Por ejemplo, este sacó un 9% más, ¿no? Entonces tiene más grande el sector que ¿no? Pero lo podemos ver de manera muy gráfica cuando te queremos comparar varios datos de una manera muy simple, ¿no? Entonces, prácticamente estos son los puntos que tenemos. Ahora tenemos muchísimas formas más de hacer estas barras o tener esto. Hay muchísimos más elementos que nos pueden ayudar a hacerlo, ¿no? Entonces vamos aquí a borrar todo esto. Muy bien. ¿Mm? Muy bien. Y entonces, por ejemplo, aquí nosotros vamos a ir, lo que siempre nos toca hacer es, por ejemplo, agrupar los datos. Entonces, ¿cómo vamos a agrupar los datos, no? Por ejemplo, entonces yo aquí voy a tener estas formas que se llama, en este caso, frecuencias. Y entonces, por ejemplo, a mí me dan los datos de manera general, ¿no? Es decir, tengo aquí todos los datos. No sé, 1, 2, 2, 1, así, y me van dando los datos. Y entonces cada dato representa, digamos, un valor, ¿no? Que este comió, el 2 representa que no comió, el 3 representa que nada más desayunó, el 4 representa que nada más cenó, el 6 que no hizo nada, en fin, o sea, nosotros le podemos dar los valores que queramos. Ahora, nosotros lo primero que hacemos es organizarlo en este caso de mayor a menor. Por ejemplo, empezaríamos con el cero, ¿no? Luego tenemos otro cero, o sea, luego aquí otro cero, luego con los unos, ¿cuántos unos tengo? Uno, ajá, uno, luego acá dos, luego tres, ajá, luego cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, ajá, seis, y luego acá siete, luego tenemos los dos, ¿cuántos tenemos aquí? Uno, dos, tres, los ponemos aquí, dos, dos, dos. Luego acá tengo otro.
Ujú. Luego acá tengo uno, 2, ajá, 1, 2. Y acá tengo uno, y acá tengo uno, 2, ah, 1, 2. Y luego, ¿cuántos? 3, 1, 2, aquí 3. Ah. Luego acá tengo uno, 2, 3, 3. Y luego acá tengo otro, 3. Y luego 4, ¿cuántos tengo? Solamente tengo un 4, ¿no? Entonces yo ya los organizo así, de, en este caso, mayor a menor. Pero si te fijas, yo manejar todos estos datos quizá me pueda hacer un poco más complicado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues voy a poner en este caso que yo voy a tener valores desde el cero, y aquí me doy cuenta que tengo desde el cero hasta el 4. Entonces organizo 0, 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿cuántos valores? ¿Cuántos tengo del 3? Frecuencia absoluta es el número total que yo tengo. Entonces, 3, en este caso, tengo 0. Aquí ya tengo 3, ¿no? Aquí está. Luego del 1 tengo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí tengo mis 7. Lo pongo acá. Del 2 tengo 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Ajá. Cerramos aquí. Luego del 3, ¿cuánto tengo? Tengo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y del 4 tengo 1. Y todos esos datos son 25, porque son 25 números que yo tengo aquí. 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 5, 25, ¿no? Entonces aquí los pongo. Y esa es la frecuencia absoluta, esa es la que utilizamos mucho. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo la frecuencia, en este caso relativa? Entonces voy a dividir el número, en este caso, de los datos absolutos, el 3, en este caso, sobre el total de los datos. Entonces yo tengo 3 entre 25, ¿no? 7, 25, 9, 25 y así. Y entonces yo voy a tener aquí la frecuencia, en este caso, relativa, que va a ser un número, en este caso, ¿no? Un decimal, ¿no? Entonces, esta es una forma de organizar en las frecuencias y después de aquí podemos sacar, en este caso, las frecuencia mediana, frecuencia media, la moda, en fin, a partir de eso. Pero prácticamente esta es una forma de organizar los datos. Muy bien, hasta aquí, ¿cómo vas, Dana? ¿No se te complica aquí? No, está bien. Ujú. Perfecto. Lo seguimos, ¿no? Entonces, ya tengo primero todo esto. Ahora, aquí, ¿ah? Vamos a borrarle acá para seguir. Ahora, ¿yo cómo puedo organizar todos esos mismos datos? Todos esos mismos datos yo los puedo organizar en este caso, en esas tres que se llaman medidas, ¿ah? Medidas centrales, ¿no? ¿Por qué medidas centrales? Porque lo que nos tratan de dar en una línea es lo que está en medio, en este caso, o lo que más se repite. Entonces, por ejemplo, ¿no? Le ponemos aquí la media. Vamos aquí a hacerlo con a la lupa aquí, para enfocarla. Ahí está, ¿no? La media. Entonces, la media es el valor medio, es el número, en este caso, que nosotros conocemos como promedio. Entonces, por ejemplo, tú cuando sacas tus calificaciones, por ejemplo, que sacaste 3, 7, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 2, supongamos, ¿no? Que son tus calificaciones. Entonces, en este caso, sumamos todos los números, todo esto, y nos da 43, ¿no? La sumatoria de todos los números. Y ahora, ¿cuántos casos tenemos? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 casos. Entonces, divido entre 10. Entonces, 43 entre 10 me da 4.3, lo cual quiere decir que mi promedio de calificaciones sería 4.3, ¿no? Esa es mi media. Esa es bien, 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 bien importante. ¿No? Entonces, la suma de todos los números entre el total de los números. Ese es el primero, ¿no? Esa es la media. Luego yo tengo, acá, ujú, tengo la mediana. Ojo, este es otro concepto, este puede ser a veces un poquito más complicado, porque la mediana es el número que está a la mitad, justo a la mitad.
El número a la mitad. O sea, no es el número, en este caso, no es el promedio, es el que está a la mitad. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo mi muestra, ¿no? La misma, 3 5 ¿no? 7 2 3 4 7. Y entonces yo la ordeno para verlo mejor. Entonces tengo 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7. O sea, ya la acomodé, ¿no? En este caso. Y entonces aquí, ¿qué es lo que hago? Veo que tengo estos dos números aquí a la mitad porque tengo 1 2 3 4, aquí tengo 4, luego acá tengo 1 2 3 4, tengo 4. Entonces, ¿yo cómo voy a decidir cuál es el número que está a la mitad, si es el 4 o es el 5? Entonces, lo que hago es que lo sumo, ¿no? Sumo a los números que están a la mitad. 4 y 5 9. Entre 2 en este caso, me da 4.5. Entonces, 4.5 es el número que estaría exactamente aquí a la mitad. Ujú. Este. Ese es cuando yo tengo, en este caso, un número par, es decir, que aquí me queda o sea, el número par y me quedan estos dos. ¿Qué pasa cuando el número es impar? Por ejemplo, la igual ordeno la gráfica, ordeno los números y ahora veo, por ejemplo, aquí yo le agregué un número más, ajá, entonces tengo, en este caso, ujú, le quité un número, ¿no? Aquí le quité un 5 para que quedara impar. Entonces queda 1 2 3 4. Acá tengo 4, 1 2 3 4. Ajá. Entonces 4 y 4 son 8 y uno de aquí 9, ¿no? Y acá son 10. Y entonces, obviamente aquí veo el número a mitad, ¿no? O sea, no necesito hacer dividirlo entre dos, porque como es un número impar, pues obviamente voy a tener un número exactamente, ¿no? A la mitad. Muy bien. Vamos a borrarle. Luego tenemos aquí la moda. Entonces, la moda es también un concepto muy interesante porque es el dato que más se repite, es el número que más se repite. Entonces, si yo aquí acomodo mis datos, yo veo que tengo una, dos, tres veces dos, ¿no? Tengo una, dos veces tres, tengo el cuatro, solamente una, tengo el cinco, ¿cuántas veces tengo el cinco? Una, dos, aquí está el dos, el seis, una, dos, y el siete, una vez. Entonces, ¿cuál es el número que más se repite? Aquí lo veo, ¿no? ¿No? Es el 2 se repite más veces, por lo tanto, ese es el número moda, ¿no? El número que más se repite o el número que más veces aparece en mi muestra. Muy bien. Y aquí, por último, tengo el rango. El rango yo lo voy a sacar ¿cómo? El rango yo lo voy a sacar de una manera muy fácil. Tengo toda mi lista y voy a restar el dato más grande, en este caso que el número más grande es el 7, al número más pequeño de los que yo tengo. ¿Cuál es? El 2. Entonces, resto. 7 entre 2, 7 menos 2 me da 5. Y ese es el rango de mi muestra, ¿no? Entonces, aquí ya finalmente, voy a borrar aquí. Y aquí está. Entonces, esto es lo más complicado, ¿no? Definir la media, la mediana, la moda y el rango y poderla, en este caso, llevar a cabo pues sí, en el proceso de una muestra, ¿no? Que te digan hacia dónde va. Muy bien. ¿Cómo lo ves, Dana? ¿Complicado, fácil? Fácil. Sí, está fácil esto. Me imagino que sí lo has visto, ¿no? También aquí en tu clase. Sí, no tiene mucho que lo vi. Muy bien, entonces te has de acuerdo. Muy bien, pues esto era nuestro último tema que nos faltaba. Te digas, era muy poco, ya no tenemos más temas, entonces creo que con esto ya agotamos las temáticas de matemáticas, lo del día de hoy, y pues nos veríamos el lunes, ¿no? El lunes igual a las 5 para terminar Historia Universal y comenzar con Civismo y luego Historia de México y así ya vamos a ir cerrando. Muy bien, pues pasa buen fin de semana, Dana, y nos vemos entonces el lunes a las 5. Muchas gracias. Gracias. Oiga, una pregunta. Dime,
No tiene mucho que hice un examen simulacro en mi escuela y Ajá, saqué 37. No sé si 7. esté, 37. no, 67. Ah, te faltaría. ¿Tú a cuál vas? ¿A qué escuela vas a ir? A la secundaria 2, A la la que está ahí. segunda. Ajá, te faltaría más, te faltaría por lo menos unos 10 puntos más, ¿no? 10 o 15 puntos más. Ah, Entonces, tienes buen tiempo todavía para hacerlo. Sobre todo práctica. Ahí en el Open Test hay muchos cuestionarios, así como el que te hicieron. Hay mucha simulación. Entonces, muy, muy parecidos al que acabas de hacer, o simulación. Entonces, trata de hacerlos, ¿no? Para poderlos, bueno, para que vayas bajando la información y vayas practicando más, ¿no? ok. Bueno, muchas gracias. Hasta Ajá, luego. que te va muy bien. Bye bye.